Bien, el beneficio laboral que vamos a desarrollar el día de hoy es las utilidades, ¿no? Normalmente arranco por CTS, pero esta vez he decidido invertir la situación debido a que las utilidades es el beneficio que ya estamos próximos a cumplir con su pago, ¿no? Pero en el caso, incluso algunas empresas ya están pagando las utilidades, vamos a averiguar también por qué. ¿Será porque son muy buena gente o por qué motivo algunas empresas ya lo están pagando? Sobre todo las grandes empresas. Entonces, y este beneficio, si bien es cierto, es un beneficio laboral, al igual que la gratis, que la CTS, que las vacaciones, pero de todos es el menos común, ¿no? El menos común porque tienen que suceder determinadas situaciones para que esto se pueda dar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que la empresa haya obtenido utilidad, que cuente con más de 20 trabajadores, ¿no? Por mencionar algunos de los requisitos que vamos a ver en un momento, para que esto recién se pueda otorgar a los trabajadores. Ahora, dependiendo de la empresa donde tú labores, dependiendo de la empresa donde tú labores, ¿no? Estamos hablando de una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa, el importe pues va a variar, ¿no? Va a variar por el tamaño de la empresa, la utilidad generada, la cantidad de trabajadores que estén en planilla, ¿no? Entonces, pero he tenido la oportunidad de asesorar y ver en el terreno de juego casos donde las utilidades rondan entre, no sé, 100 a 500, otros casos de 500 a 1000, de 1000 a 2000, como también he visto casos bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, 72.000 soles de utilidades. Eh, Son importes que, oye, creo que a nadie le cae mal, ¿no? Recibir esa cantidad tan fuerte, ¿no? Además de tu remuneración normal, común y corriente, recibir esa cantidad. Hasta la fecha, es el caso de que atendí recién de una trabajadora, también que trabaja en una mina, así que se entiende. Pero igual, ¿no? Es una cifra que quien no quisiera recibir esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces son de diferentes factores para que la empresa se encuentre obligada a otorgarlo y también diversos factores que van a determinar la cantidad de este beneficio, ¿no? Bueno, independientemente de la cantidad que sea, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Ahorita en esta situación eh, tan crítica en todo aspecto, económico, político, ¿no? Entonces, creo que a todos nos cae bien un dinerito extra. Muy bien. ¿Qué tipo de dudas vamos a resolver relacionados a este beneficio? Número uno, ¿cuál es el plazo para pagar las utilidades, teniendo en cuenta de que ya arrancaron los vencimientos para las declaraciones anuales del impuesto a la renta? Entonces, oye, ya las empresas están declarando si ganaron o perdieron, cuál es el plazo que tiene el empleador para pagar este beneficio. Siguiente interrogante, ¿cuánto le debo pagar al trabajador? ¿Cuánto y cómo? ¿Cómo es el procedimiento? ¿No? Mucha gente tiene ideas preconcebidas, ¿no? De que la utilidad es un porcentaje y eso se divide entre todos los trabajadores, ¿no? El que menos piensa eso. Bueno, vamos a ilustrarlos paso a paso para que ustedes vean que la verdad no es nada parecido a lo que la gente cree. Además, ¿quiénes tienen derecho? ¿Serán todas las personas relacionadas a la empresa las que tienen derecho o solamente quiénes? Hay que averiguar también. Siguiente punto, ¿cuál es la base para calcular las utilidades? ¿No? Recordando que para esto tenemos que recurrir a un estado financiero en particular, el estado de resultados, ¿no? Entonces, dentro de su estructura, ¿cuál es el ítem? ¿Cuál es el ítem que servirá como base para efectos de cálculo de las utilidades de los trabajadores? Y por último, si la empresa no paga, genera alguna multa, ¿no? Entendiendo que existe una FIL entre nosotros, la respuesta inmediata sería sí, ¿no? Oye, si no pagas algo a nivel laboral, de por sí hay una multa. Eso es verdad. Vamos a averiguar cuál es la multa, cómo se calcula, ¿no? Entonces, todas estas interrogantes que frecuentemente me plantean o me han planteado en los diversos talleres que he tenido a cargo, he tratado de considerar las más frecuentes, las más relevantes, que es muy probable que tú también tengas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la base legal de este beneficio? Las utilidades
nace de la Constitución, artículo 29, donde señala que el Estado reconoce que el trabajador tiene derecho a participar en las actividades de la empresa y promueve otras formas de participación, ¿no? Y eso lo vimos la clase anterior, ¿no? Cuando hablábamos de la Constitución, ¿no? La parte introductoria del curso, ¿no? Entonces, artículo 29 de la Constitución es donde nace este beneficio, ¿no? Ya luego, a posterior, el dispositivo que desarrolla de manera amplia el cálculo es el decreto legislativo 892, ¿no? Entonces, tenemos aquí, tú puedes encontrar la base legal, perdón, ¿no? Aquí está, ¿no? La Constitución Política, artículo 29, el decreto legislativo 892, su respectivo reglamento, el decreto legislativo 677 y la ley 28873. Bien, esa es la base legal, ¿no? La puedes revisar en cualquier momento y te darás cuenta que el taller en su totalidad ha sido desarrollado bajo esta normativa. Bien, punto de partida, ámbito de aplicación. ¿A quién aplica este beneficio? ¿A quién aplica? ¿Quién está dentro del marco de esta norma laboral? Por el lado de las empresas, como decía, para que este beneficio pueda existir, la empresa tiene que cumplir determinados requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que nos exige o que les exige la norma para encontrarse obligada? Número uno dice, deben generar rentas de tercera categoría. Deben generar rentas de tercera categoría. Entonces, cuando hablamos de renta de tercera categoría, hablamos de la ley del impuesto a la renta. Entonces, habría que recurrir a ese dispositivo legal para nosotros poder entender qué es renta de tercera. Y en el artículo 28, aquí tú lo puedes ver, ¿no? Aquí abajo, en la parte inferior, está una nota explicativa. El artículo 28 del tubo de la ley del impuesto a la renta nos dice, son rentas de tercera categoría las siguientes, las derivadas del comercio, la industria o minería, de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final mira cómo nos da un punto genérico, ¿no? Como para que tú entiendas qué renta de tercera. Dice, y en general, y en general de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta. Entonces, en resumen, ¿qué renta de tercera? Todo aquello que sea un negocio. ¿Y qué se entiende por negocio? Aquellos que se dediquen a una actividad lucrativa, ¿no? Compro X producto a un determinado costo, le agrego mi margen de ganancia y ese será mi precio de venta. ¿Correcto? ¿No? Entonces, o sea, eso es un negocio. Si bien es cierto, esto no es fácil de ubicar si eres un ciudadano común y corriente o incluso un trabajador, no hay forma de entrar, por ejemplo, en la SUNAT, tú podrías poner el nombre de la empresa y no te va a figurar si es una empresa que genera renta de tercero. Pero puedes aplicar lo que nos indica la ley del impuesto a la renta y tú simplemente aplicando el sentido común dirías, oye, bueno, trabajo en una empresa que se dedica a la compra de artículos de ferretería y los vende al público y obviamente con un margen de ganancia, negocio habitual. Oye, trabajo en un establecimiento de salud, una clínica privada que recibe pacientes, atiende pacientes y obviamente les cobra por ese servicio, le paga al personal y quedándole un margen de ganancia, negocio habitual, ¿no? Entonces es algo que tú puedes deducir. Pero por ahí, Alejandro, yo trabajo, pero trabajo, por ejemplo, para la SUNAT, trabajo para SUNAFIL, no, trabajo para el Seguro Social, no estamos hablando que eso no es un negocio, ¿no? Son instituciones que pertenecen al Estado, no hay un tema lucrativo de por medio, por ende, no es renta de tercero. ¿Ya? Entonces hay que entender la lógica en función de la definición que nos plantea la ley del impuesto a la renta. Siguiente requisito, nos dice haber obtenido utilidad en el ejercicio. Haber obtenido utilidad en el ejercicio. Ya, bueno, es lógico, ¿no, Alejandro? Participación en las utilidades tiene sentido. Las empresas para repartir utilidades deben haber obtenido utilidad. Pero la pregunta es, ¿qué entiende por utilidad el decreto legislativo 892? Vamos a ver, mira, nota 2 y nota 3. Vamos a leer la nota 2. Artículo 4 del decreto legislativo. La participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2 del presente decreto se calculará
sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio grabable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo a las normas del impuesto a la renta. A ver, primer punto, nos dice, oye, ¿cuál va a ser la base para calcular la participación de los trabajadores? Se calculará sobre el saldo de la renta imponible después de haber compensado pérdidas. Nos habla de compensación de pérdidas. Lo que queda después de haber compensado las pérdidas, en función de eso se va a calcular las utilidades. Ya, bueno, más o menos ya tenemos una idea. Vamos a la nota 3, artículo 2, pero ahora de la ley 28873. Dice, precísase que el saldo de la renta imponible a la que se refiere el artículo 4, el que acabamos de leer, del decreto legislativo 892, es aquel, la renta imponible, ¿cuál es? Es aquel que se obtiene luego de compensar pérdida de ejercicios anteriores como con la renta neta determinada en el ejercicio, sin que éste incluya la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Ya? Otra norma que nos explica o nos trata de explicar cuál va a ser la base para el cálculo. Nuevamente nos habla de compensación de pérdida, renta neta del ejercicio. Bien, vamos a ver luego en la práctica qué se refiere, a qué se refiere. Tercer requisito, y creo que es el más, a veces el más confuso, y nos dice, debe contar con más de 20 trabajadores, debe contar con más de 20 trabajadores. Y esta palabrita más, como te puedes dar cuenta, yo lo he puesto en mayúscula y en rojo, para que tú te des cuenta de la importancia de esa simple palabrita. Que mucha gente lo confunde, y no solamente hablo de la gente como tú o como yo, ¿no? Profesionales, sino también empresas consultoras, revistas especializadas, medios de comunicación, a veces malinforman. He visto un montón de material, de bibliografía, incluso revistas, como les digo, de empresas reconocidas, donde hacen los cálculos en función de 20 trabajadores. Y yo te pregunto, cuando tú lees este texto, esta oración, dice, deben contar con más de 20 trabajadores. Si tú lees simplemente esta frase, yo te pregunto, ¿cuánto es lo mínimo con lo que debe contar la empresa a nivel de trabajadores para que esté obligado a repartir utilidades? ¿Cuál es la cantidad mínima de trabajadores después de haber leído esta oración? ¿Cómo le entienden ustedes? Si se dice que debe contar con más de 20 trabajadores. A ver, los leo en el chat. William dice 21 como mínimo, dice 21. Man dice como 21, sí, también, ¿no? Yo creo que si leemos solamente esa parte del texto, lo que ustedes me acaban de decir es totalmente correcto. Pero además la norma se explaya un poco más y explica cuál es el procedimiento, porque suena muy sencillo. Contar con más de 20 trabajadores, ya, contar con más de 20, pero ya. Tú sabes que dentro del año la cifra es variable, hay un promedio, cuál es el procedimiento de cálculo. Y ahí vamos a ver que tal vez la respuesta que acabamos de dar por sentido común puede variar un poquito, a nivel decimal específicamente. Ya lo vamos a ver, pero lo que ustedes han respondido es correcto. Entonces, he visto en medios de comunicación masiva, señal abierta, en un momento entrevistaron a una especialista laboral de una universidad de Lima, de SAN específicamente, y imagino que le ganó el nerviosismo, me acuerdo que era día de, y la señorita, la periodista Pamela Berti le consulta, mira, vamos a repartir utilidades, cuál es la cantidad mínima que exige la ley para que de trabajadores que debe contar la empresa para repartir utilidades, y ese especialista bastante joven, la verdad, le dijo 20. Y le repitió la pregunta, ¿cuánto debe contar? Sí, 20. Entonces, estamos hablando de que, oye, toda la población está escuchando, gente que desconoce totalmente sus derechos, que poco, y sabemos que el peruano de por sí le gusta hacer, ¿no? Mil veces vio TikTok. Entonces, malinformar de esa manera o cometer ese tipo de errores, que obviamente errores humanos, pero lamentablemente el impacto que puede tener un error de esta naturaleza puede traer conflictos incluso laborales, ¿no? Malograr ambientes laborales, porque puede ser que por un trabajador asume que lo que dijo este señor es verdad, va y reclama y se choca contra la pared, ¿no? Porque la norma no señala eso. Al igual como en revistas ponen ejercicios y lo hacen en función de 20, ¿no? Si en algún momento han revisado alguna revista, eh,
se darán cuenta que tiene errores, ¿no? O sea, no solamente en este punto, en diversos temas, por eso yo siempre recomiendo antes de investigar sobre un tema en particular, siempre revisar como punto a la norma y luego complementa con cualquier material bibliográfico que tú creas conveniente para que no cometas errores, porque si tú vas directo al libro de fulano de tal y puede ser que esté mal redactado, que tenga un error grosero, que la norma no dice, ¿no? Y cuando tú quieras fundamentar o sustentar tu punto de vista, vas a decir, no, el texto de fulano de tal señala esto. Y tú sabes que para defender tu posición, tu perspectiva, tu postura, jamás te vas a sustentar en un libro, ¿no? Los que estamos a nivel profesional de como abogados, contadores, etcétera, sabemos que la norma es la que manda. El artículo tal, el decreto tal, dice, no en la página 5 del libro de fulano. ¿No? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces la norma me exige estos tres requisitos que, vale aclarar, deben cumplirse de manera conjunta, no de manera aislada. No es que la empresa ya tiene, es un negocio, genera renta tercera y está obligada. No, habría que verificar si obtuvo utilidad. Puede ser que genera renta tercera, obtuvo utilidad, pero no cumple con la cantidad de trabajadores que exige la norma. Ah, ok, entonces no reparte. Por más que haya obtenido 10 millones de soles de utilidad, no te va a repartir en un solo. A nivel legal, ojo, si la empresa te la quiere repartir, bienvenido sea, ¿no? Pero a nivel legal no estaría obligado. Pues estos son los requisitos que establece la norma. Ahora, para efectos de cálculo de esto de más de 20 trabajadores, ya lo vamos a ver en la práctica, no voy a leer la norma en específico porque leer una parte, algo que es netamente práctico, se puede variar. Entonces, pero estos son los tres requisitos. Ahora, a nivel de trabajadores, ¿qué les exige? Número uno, que sean trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. ¿Qué, qué determina que una persona esté bajo este régimen? Que cuente con los tres elementos que ya hemos revisado en la clase anterior, los tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y subordinación, y que esté manifestado a través de un contrato laboral. Los contratos que también ya hemos revisado en clase: indeterminado, tiempo parcial o modal. Dentro de los modales hemos visto 9 alternativas válidas para poder celebrar el vínculo laboral. Entonces, de esa manera, tú puedes verificar si estás dentro del régimen laboral de la actividad privada. Y segundo, trabajadores que hayan prestado servicios en el ejercicio, ¿no? Mucho cuidado con eso, que puede parecer obvio para ti, que dices, claro, Alejandro, ¿no? Tienes que haber trabajado ese año, si no, ¿qué utilidad te voy a repartir? Pero en la práctica, nuevamente reitero, el tema laboral, a pesar de ser algo tan importante, muchos trabajadores lo desconocen y es natural, no hay una cultura en este aspecto, ni por parte de los trabajadores y mucho menos por parte de las empresas, ¿no? Las empresas están más preocupadas por cumplir que por orientar, ¿no? Y tal vez es el talón de Aquiles de muchas empresas y tal vez esa orientación podría mejorar muchísimo el clima y sobre todo el ambiente laboral. Entonces, experiencia, reparto utilidades, se le estaba pagando a los trabajadores y por ahí llega un X trabajador y me exige, Alejandro, mira, yo sé que a fulano, le están pagando utilidades y a mí no me han pagado. ¿Por qué? ¿No? Pero un poquito incómodo, ¿no? Le pregunto, como tanta gente que uno se cruza, tantos trabajadores, como para saber el expediente de cada uno, en primer lugar, pues le hago la pregunta, ¿tú cuándo ingresas a la empresa? Y me dice, yo, un ejemplo, ¿no? Yo ingresé en enero del 2023. La respuesta es bastante obvia, ¿no? O sea, para nosotros, pero para él tal vez no. Entonces le explico, mira, las utilidades que se están repartiendo son del año anterior. Siempre las utilidades que se reparten en el año actual son las que pertenecen o se generaron del año anterior. Ah, ya, ya. Entonces a mí me van a repartir utilidades el otro año. La siguiente pregunta que me formuló. Le digo, no necesariamente, porque para que esto suceda, habría que terminar el año y verificar si la empresa obtuvo una utilidad. Puede ser que no, y si yo te digo que sí, vas a decir, Alejandro me dijo que sí y no me han pagado. Entonces, a veces explicar de manera fugaz los beneficios laborales a los trabajadores es algo complicado. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que uno dice para no generar falsas expectativas y posibles conflictos laborales. ¿Ya? Entonces, mira esas dos preguntas que pueden parecer muy inocentes, pero que hay que saber responder en ese momento para no tener problemas a futuro, ¿no? O sea,
¿Qué tal si yo le decía, sí, el otro año? Llegaba el otro año y la empresa generó pérdida, ¿no? Generó pérdida y al final caliente esta persona, oye, pero tú me dijiste que el otro año y, no, y nuevamente no me pagan. Otra vez explicado. Entonces, a ver, en estos temas hay que tratar de no ser tan ligero, ¿no? Hay que tal vez escuchar un poquito más a las personas y explicarles con manzanas. Muy bien, entonces este es el ámbito de aplicación, requisitos para las empresas, requisitos para los trabajadores, ¿correcto? Vamos a la práctica. ¿Cuál es, aquí tienes una guía de trabajo, un paso a paso, cuál es el paso número uno de acuerdo a mi experiencia? Número uno, verifica si la empresa cumple los requisitos. O sea, para ti el paso uno es ese, ¿no? Y así te evitas problemas de hacer chamba por las puras. ¿Por qué? Porque el cálculo de utilidades, a pesar de ser un beneficio, eh, ¿qué te puedo decir? Cortito, y aparentemente sencillo, la verdad es muy tedioso. Y la verdad es sencillo, el tema es que es muy tedioso. Es un cálculo bastante individual. Tienes que calcular trabajador por trabajador. Recién, recién justo acá está el amigo Orlando y no me va a dejar mentir. Orlando, ¿cómo vas con tus utilidades? ¿Vas bien? ¿Ya terminaste? Eh, es bastante tedioso, es un chambón, literalmente, ¿no? Yo, en mi experiencia, no llego, la habré calculado unas 5 veces y esto es, y las 5 veces ha sido un reverendo chambón, ¿no? Y Orlando me dice, va por la mitad, ¿no? Ah, su madre, ya me imagino, ¿no? Entonces, no es complicado, es tedioso, básicamente es eso. Yo te lo voy a explicar y me vas a entender, creo que a la primera, me vas a decir, ah, fácil, ¿no? Pero ahora ese cálculo es trabajador por trabajador y ahí es donde se vuelve complicado y bastante tedioso. Bien, entonces, entonces, para mí, por eso este paso es importante, verificar que la empresa cumple, porque si no cumple, te ahorraste ese chambón. Vaya a ser que te lances a calcular y a mitad de camino, como por ejemplo Orlando dice que va por la mitad, ya calculó a 30 y le dice, oye, pero si la empresa no cumple. A ver, ve, pero dice tiempo, ¿no? Entonces, primer paso hay que verificar si cumple los requisitos. Entonces, ¿qué voy a verificar? Si es generadora de renta de tercera. Si bien es cierto, tú no puedes obtener esta información online, no la vas a poder obtener, porque esto figura en la ficha RUC, básicamente. A lo mucho podemos consultar a través de SUNAT, consultar RUC, pero no nos va a figurar ese tipo de información. Así que ese es un análisis del entorno, de ver cómo funciona la entidad donde estás, oye, ¿es un negocio o no es un negocio? ¿O qué haces? ¿No? Entonces, tienes que evaluar si se dedica a alguna actividad lucrativa. La siguiente sí se puede verificar, ¿no? Verificar si obtuvo utilidad. ¿Pero qué tipo de utilidad? Utilidad tributaria. Recuerden que nos pide el tema de compensación de pérdidas o de acuerdo a la norma dice después de haber compensado pérdidas. Dicho esto, entonces nosotros les decía al principio necesitamos o vamos a recurrir a un estado financiero. ¿Cuál es el estado financiero? El estado de resultados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos casos, la empresa A y la empresa B. ¿Correcto? Por el lado de la empresa A, en ambos casos la estructura es la misma, es una estructura bastante resumida de lo que es un estado de resultados real, pero básicamente tiene la esencia, ¿no? Al principio encontramos los ingresos, las ventas, el costo de venta, la utilidad bruta o margen bruto, después descontamos los gastos, en este caso administrativos y de ventas, quedándonos una utilidad operativa. Pero la norma nos dice después de haber compensado pérdidas, ¿correcto? Entonces se entiende que es la base imponible para la ley del impuesto a la renta, después de haber también incluido las adiciones, las deducciones y las pérdidas. ¿Qué son las adiciones? Aquellos gastos que SUNAT, al no cumplir los requisitos que establece en su artículo 37, pues se tienen que adicionar hasta en el ejercicio que los cumpla, ¿no? Que una vez que los cumple, un ejemplo, eh, la gratis, ¿no? La gratis o las vacaciones. Me estoy adelantando un poco. En el caso de la gratis, el impuesto a la renta exige que para que sea deducible se tiene que pagar. Entonces vamos a suponer que la empresa X, ¿no? El tema de la gratis de Navidad, no la paga, no la paga.
¿Hay algún problema si no lo pagué en ese momento? No. A nivel tributario no. A nivel laboral sí ya tienes problemas, pero a nivel tributario no. Todavía tienes chance hasta cuando vence tu DJ para pagarlo y utilizar ese gasto. Acabó el vencimiento, no lo pagaste. Entonces ese gasto lo debiste adicionar. ¿Cuál es el sentido de la adición? De manera sencilla. Se supone que si es un gasto, nosotros contablemente lo hemos reconocido como tal y está en las casillas deduciendo, ¿no? Como gasto, está acá. Entonces, si está deduciendo, está restando, ¿no? Es un importe que está restando. La adición lo que busca es eliminar ese gasto. Entonces, si vamos a suponer que hay un gasto que no cumple el requisito por 100 soles, que está restando como gasto, yo lo adiciono. Menos 100 y le adiciono 100. Entonces, menos 100 más 100 se anula, queda en cero. Ese es el sentido. Si es que no entendías que era una adición, ¿no? Para que no son contadores, eso básicamente es la esencia de una adición. Y la deducción es lo inverso. Es lo inverso a lo que te acabo de explicar. Y en el tema de pérdidas, lo hice después de haber compensado pérdidas. Para eso tengo que nuevamente hablar de la ley del impuesto a la renta y hablar de los sistemas de arrastre de pérdidas, que lo encontramos en el artículo 50 del TUO de la ley del impuesto a la renta. Encontramos el sistema A y el sistema B. Cuando hablamos del sistema A, o cómo funciona cada uno de ellos, es bastante sencillo. El sistema A es aquel sistema que te va a permitir compensar toda tu pérdida, pero solamente durante 4 años. Te pongo un ejemplo. Aquí, ojo al ejemplo. Miren, en el 2018 esta empresa tiene una pérdida de 1 millón de soles. ¿Correcto? Mira, y ha elegido el sistema A. Al año siguiente obtiene, en el 2019, obtiene un resultado positivo. Un resultado positivo. ¿Correcto? Pero, ojo, tiene una pérdida del año anterior de 1 millón y está utilizando el sistema A. ¿Cómo aplica el sistema A? Va a poder utilizar su millón entero, su millón completo de pérdida, para descontar o compensar con esta utilidad generada. Entonces, al final sigue siendo una pérdida, sigue estando la empresa en negativo. Pero obviamente su saldo se acaba de actualizar, ya no tienes 1 millón, te queda 800.000 de pérdida para el año siguiente. Llega el 2020, la empresa vuelve a tener un resultado positivo. ¿Debería pagar impuesto a la renta? Sí, pero tiene pérdida del año anterior. ¿Cuánto es? El saldo, 800.000. Viene arrastrando pérdida. ¿Ya? Va el segundo año, 2019-2020. ¿Cuánto le queda? 600.000. 2021 la misma figura. Obtiene un resultado positivo, debería pagar impuesto a la renta, pero tiene un saldo de pérdida de ejercicios anteriores por 600.000. ¿Correcto? Entonces, nuevamente no va a pagar impuestos a la renta. 200.000 menos descontando su pérdida o compensando su pérdida, le sigue quedando un saldo de 400.000. Ya vamos por el año 3, 2019, 2020, 2021, van 3. Le queda el último año. En el último año, nuevamente se repite la historia, 200.000 de resultado positivo y sigue teniendo viene arrastrando 400.000, el saldo que le quedó el año anterior. Por ende, le queda un saldo de 200.000. El tema es que en el sistema A, solamente te dije, la puedes aplicar solo 4 años, 2019, 20, 21 y 22, ahí acabó. Alejandro, pero me sigue quedando un saldo de pérdida de 200.000. Para el 2023, para este año, ¿lo puedo utilizar? La respuesta es no. Si no lograste agotar tu pérdida, se pierde literalmente, ¿no? Esa pérdida se pierde, ¿no? Parece un juego de palabras, que en realidad lo es, pero realmente es eso, ¿no? La pérdida ya se agotó, ya no la puedes utilizar, ya fue, ¿no? Entonces, el sistema me permite aplicar toda mi pérdida, pero hasta por 4 años. Si no no logro consumir esa pérdida, ya fue. Hasta el cuarto año ya fue. Ya para a partir del 2023 ya fue y ya tengo que pagar impuestos a la renta. Es el sistema A. El sistema B aplica de la siguiente manera. Aquí sí vas a poder utilizar toda la pérdida, pero bajo la siguiente regla, que vas a poder compensar el 50% de la utilidad generada. ¿Qué significa? 2018 igual, genero la pérdida de 1 millón. En el 2019 yo genero un resultado positivo de 200.000, pero la norma me dice que yo solamente puedo utilizar o compensar el 50% de la utilidad generada. ¿Cuánto es la utilidad generada? 200.000. ¿Cuál es el 50% de eso? Menos 100.000, ¿no? Quedándome una base imponible de 100.000. Significa que en el 2019 sí voy a pagar impuesto a la renta. En el sistema B, en otras palabras, los años siguientes, los años posteriores, sí vas a pagar impuesto a la renta. Pero el tema es que vas a poder utilizar tu pérdida hasta que la agotes. En cambio, en el A,
no podías hacer eso. Si no la lograste agotar, literalmente esa pérdida ya no se puede utilizar. Algunos verán más atractivo el A, otros verán más atractivo el sistema B. En el A, literalmente 4 años no pagaste impuesto a la renta. En el B, en 4 años sí pagaste, pero sigues teniendo pérdida. Sigues teniendo pérdida que arrastrar. Todavía la puedes seguir arrastrando, ¿no? Entonces, pero esos son los dos sistemas vigentes en el país, ya dependerá de ti cuál quisieras utilizar. Entonces, una vez explicado qué es la compensación de pérdidas, si es que la tuvieras, la colocas acá. Ya sea el sistema A o el sistema B, podrías compensar pérdida y entonces la utilidad operativa podría ser que desaparezca y te quedes en cero y no tengas obligación de repartir, como puede suceder que a pesar de compensar la pérdida, sigas teniendo utilidad, ¿no? Escenarios o situaciones se pueden presentar miles. En el caso de la empresa A, sigue, o sea, no tiene pérdidas que compensar, solamente tiene adiciones, por ende, su utilidad antes de impuestos y participación es 1.090.000. Esta es la base para calcular. Por ende, sí cumple, tiene una utilidad, ¿no? Tiene una utilidad que va a servir como base. Hasta ahí yo no podría determinar si la empresa está obligada o no. Ha cumplido recién los dos requisitos, el primero y el segundo. Falta todavía ver el tercero. Ya cumplió con los dos. Vamos al caso de la empresa B. En el caso de la empresa B, hubo ventas de 2 millones de soles. 2 millones de soles, costos de venta de 1 millón, queda una utilidad bruta de 1 millón, gastos administrativos y de venta de 1.100.000, por ende queda una utilidad operativa de menos 100.000, o un resultado operativo de menos 100.000. Tiene las mismas adiciones, correcto, y a pesar de tener esas adiciones sigue arrojando un resultado negativo, o sea, pérdida. Entonces la empresa B no estará obligada al reparto de utilidad. La empresa A sí, la empresa B no. ¿No? La empresa B no. Alejandro, pero ojo, hay un detalle acá, hay un detalle, una cuestión muy curiosa que en algún momento se ha presentado casos, es que si estamos hablando que la base para la participación de utilidades es la base tributaria, después de compensar pérdidas, ¿correcto? Puede suceder lo siguiente, vamos a suponer que alguno de ustedes declara su anual, ¿correcto?, de esta empresa, y declaró pérdida, colocó en adiciones 90.000. Años después, ponte 2 años, llega SUNAT, te toca la puerta y te dice, hola amigo, ¿cómo estás? Vengo a chequear tu declaración del 2022 que presentaste en el 2023, ¿correcto? Y SUNAT, después de fiscalizarte, determina que el importe de adiciones es incorrecto y te invita a rectificar indicándote que la adición no era 90.000, sino debió ser 290.000. Y mira, lo que en un primer momento declaraste en pérdida se acaba de convertir en un resultado positivo. Pero han transcurrido 2 años, estamos hablando que estamos en el 2025. Estamos en el 2025, ¿ya? Entonces, si estamos en el 2025 y se supone que el 2023 ya fue, y obviamente al haber declarado pérdida no se repartió nada, pero 2 años después SUNAT me dice que en realidad tuve una utilidad. La pregunta es, oye, después de esta fiscalización, 2 años después de que he declarado la anual, ¿esta utilidad me genera alguna obligación con mis trabajadores? ¿Tendré que repartir utilidades por esta rectificación o esta rectificatoria producto de una fisca? La respuesta es que sí, porque de acuerdo a la norma, la base es tributaria. Y si ha sido modificada la base y cambiando el resultado de negativo a positivo, pues hay una utilidad que distribuir. ¿No? Pero miren qué curioso este caso en el cual, oye, yo declaro pérdida y luego después de una fiscalización termina siendo un resultado positivo, por ahí los trabajadores se pasan la voz y se hacen el problema. O incluso te pueden demandar. Oye, yo sé que tú has tenido utilidad producto de esta fiscalización y no me quieres pagar. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero vamos a dejar el ejercicio como estaba, indicando que la empresa B no estaría cumpliendo, ya de por sí estaría descartada. De por sí ya estaría descartada. La empresa A todavía sigue viva. Vamos al siguiente requisito, el tercero y último, por el lado de la empresa. Verificar si cuenta con más de 20 trabajadores. Verificar si cuenta con más de 20 trabajadores. Y ahora sí vamos a leer la norma y luego regresamos a la parte práctica. Y mira, la norma nos dice lo siguiente. Artículo 2 dice,
Para establecer si una empresa excede o no de 20 trabajadores, se sumará el número de trabajadores que hubieran laborado para ella en cada mes del ejercicio correspondiente. Se sumará el número de trabajadores que hubieran laborado para ella en cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre 12. Allá dice, para establecer si una empresa excede o no, se suma el número total que hayan elaborado en cada mes del ejercicio y luego se divide entre 12. Pero además me dice, cuando en un mes varíe el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en consideración el número mayor. Ya. Y por último dice, si el número resultante incluyera una fracción, se aplicará el redondeo a la unidad superior, siempre y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. Bueno, todo parece un trabalenguas, vamos a la práctica para entender de qué se trata. Vamos con el caso de la empresa A. La norma nos dice que yo debo hallar un promedio. Para verificar si cuenta con más de 20, debo ver cuántos trabajadores laboraron en cada mes del año, de enero a diciembre. ¿Correcto? Entonces, pero si es que en un mes particular la cifra de trabajadores, la cantidad de trabajadores varía, yo debo quedarme con el número mayor. ¿Ya? Mira, acá dice, ¿no? Cuando en un mes varía el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en consideración el número mayor. Entonces vamos con el siguiente casito. Enero. Vamos a suponer que enero 2022, porque estamos hablando de los utilidades 2022. Si enero 2022 la empresa arranca el primero con 18 trabajadores en planilla, en quincena de enero contrata 2 más, teniendo 20. Y al 31 se le acaba el contrato a 5, quedándose con 15. Aplicando lo que dice la norma, ¿cuál sería el número mayor? 20. Entonces, esta es la cifra que va a mandar para el mes de enero, como tú lo puedes ver acá. Ah, ya, entonces, bastante claro. Cuando en un mes varíe la cantidad de trabajadores, yo voy a tomar en cuenta el número mayor. No voy a hallar un promedio de ese mes, no. Utilizo el número mayor de trabajadores en ese mes. En ese mes, ¿correcto? Y el mismo criterio aplico para todos los meses. Y tiene sentido, ¿no? Porque si tú te das cuenta, dentro de las empresas, dentro de las empresas, la cantidad de trabajadores pues es bastante variable, ¿no? Dependiendo también del tamaño, pues entran como Pedro en su casa, ¿no? Se contratan nuevos, renuncian unos cuantos, se les acaba el contrato a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que la cantidad de trabajadores obviamente varíe y me parece acertado esta situación. Entonces, el mismo procedimiento que te acabo de explicar aplicas a cada uno de los meses desde enero a diciembre. Una vez que ya tengas el dato exacto de cada mes, ¿qué vas a hacer? Lo vas a sumar. Entonces, tengo un total de 279 trabajadores en el año. Una vez que tú tienes el total, ya puedes hallar el promedio. ¿Cómo hallo el promedio? 269 entre 12. ¿Cuál es la cantidad del resultado? 22.40. La norma me dice lo siguiente. Si en caso el resultado incluyera una fracción, ¿no?, se aplicará el redondeo a la unidad superior siempre y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el redondeo, producto del redondeo, ¿cuál será la cifra final y definitiva? Como no es igual o mayor a 0.5, yo voy a redondear para abajo. El resultado sería 22. Entonces, la empresa A cuenta con 22 trabajadores a lo largo del año. Entonces, verificamos que sí cuenta con más de 20. 22 es más de 20, por supuesto que sí. Vamos al caso de la empresa B. Vamos al caso de la empresa B. En este caso, no, perdón, aquí vamos a cambiarlo. Acá también, ya. En el caso de la empresa B, mira, en enero tuvo 16, en febrero, aplicando el mismo procedimiento, ¿ya? En total tuvo 243. Hallamos el promedio y el resultado es 20.25. Aplicando nuevamente lo que dice la norma, si es igual a 0.5 o mayor, redondeo para arriba. Y si fuera menor, redondeo para abajo. En este caso yo redondeo para abajo y el resultado es 20. Yo te pregunto, ¿la empresa B contará con más de 20 trabajadores? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? No cumple, no cumple. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Gracias, William. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser 20.25 el resultado hubiera sido 20.5? En este caso diríamos, oye, sí,
si cuenta con más de 20 porque redondeo para arriba, serían 21. Es por eso que cuando estaba explicando esta parte, cuando yo les pregunto, si ustedes leen esto, deben contar con más de 20, la respuesta lógica, y que fue la correcta, más de 20, es tener 21 como mínimo, ¿no? Claro, si lo leemos así de manera aislada, pero ya leyendo toda la norma, ¿no? La parte del cálculo de los 20 trabajadores o más de 20 trabajadores, entendemos que la cantidad mínima real a nivel matemático es de 20.5. Si una empresa cuenta con 20.5, ya estará obligada al reparto, porque por efectos del redondeo vamos a redondear hacia arriba obteniendo 21, ¿no? Obteniendo 21. Entonces, miren, ¿no? La cifra real y precisa es 20.5. Pero la respuesta lógica, si leemos esto, estuvo correcta, 21, ¿no? Muy bien, entonces, ¿la empresa B cumplirá? La respuesta es que no. Lo que de por sí ya no cumplir, ¿no? Entonces, la empresa A cumple con el primero, cumple con el segundo y cumple con el tercero. Entonces, de todas maneras, sí o sí está obligada a repartir utilidades. Utilidades. ¿Ya? Utilidades. Entonces, ya teniendo claro que mi empresa está obligada a repartir utilidades, vamos al paso número 2. Ahora sí ya puedo chambear, ¿no? Si me voy a matar, que sea por algo que vale la pena. O sea, ya sé que hay que repartir, así que... Número 1. Ya dentro del proceso de cálculo, el primer paso es identificar el porcentaje que debe distribuir la empresa. Identificar el porcentaje que debe distribuir la empresa. Y para eso la norma nos señala lo siguiente. Aquí tiene la nota número 4, dice, artículo 3. Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir utilidades de conformidad con el artículo 2 de la ley, se tomará en cuenta el CIB, o sea, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas, revisión 3, salvo ley expresa en contrario. ¿Ya? Entonces, yo debo verificar o identificar qué actividad desarrolla mi empresa, porque en función de eso voy a repartir utilidades. La respuesta es sí. Recuerden, o en la norma señala los siguientes porcentajes. Las empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales les toca distribuir con sus trabajadores el 10%. Bueno, mi cámara se congeló. Vamos a desconectarlo un ratito. Es decir, era producto de las lluvias, que sea. Bueno, 10%. Las empresas mineras y las empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes, 8%. Las empresas que realizan otras actividades, 5%. Y por último, las que han sido incorporadas recién en el año 2020, porque esta norma sale en el 2020, la ley agraria, la nueva ley agraria, la ley 31110, contempló una escala progresiva de las tasas de distribución para el régimen agrario, del 2021 al 2023, o sea, hasta el 5%. O sea, este 5% lo vamos a ver hasta este año, que se paga en el 2024. Del 2024 al 2026, el 7.5%. Y del 2027 en adelante, el 10%. ¿Ya? Entonces, una vez identificada mi actividad, voy a contrastarlo con lo que dice la norma y buscar mi porcentaje. Alejandro, yo por ejemplo trabajo en una clínica privada. ¿Qué porcentaje voy a aplicar? A ver, si ustedes les hicieran la consulta, ya teniendo los porcentajes, ¿qué tasa deberían aplicar, chicos? Una clínica privada. 5, ¿no? Correcto, porque realizan otras actividades que no están contempladas líneas arriba. Y una empresa de transportes, por ejemplo, que tampoco está, de igual manera el 5%. Entonces, si tú encuentras tu actividad aquí, tienes el porcentaje bien clarito. Si no encuentras la actividad de tu empresa, aplicas el 5. Ya. Alejandro, ¿y qué sucede? ¿Qué sucedería si la empresa donde yo trabajo desarrolla 2 o más actividades incluso? Porque hay muchas empresas que desarrollan un montón, ¿no? Por ejemplo, Negotec, poniendo como ejemplo a Negotec, nosotros desarrollamos diversas actividades, ¿no? Temas de capacitación, asesoría y consultoría, venta de tecnología, temas de marketing, temas de software. Entonces vemos un montón de cosas. Tenemos diversas actividades. Igual pasa con las empresas, por ejemplo, estas empresas ferreteras, ¿no? Que trabajan con lino, comercializan, al mismo tiempo brindan servicios de transporte, ¿no? Entonces, es muy normal ver empresas que desarrollen
dos o incluso más actividades. En ese caso, ¿qué actividad o qué porcentaje debo aplicar, Alejandro? En ese caso, la norma dice que va a prevalecer la actividad que le genera a la empresa mayores ingresos brutos. Mayores ingresos brutos. ¿Ya? Ahora, un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar en el ejemplo de la ferretería. Vendes materiales de construcción y de ferretería y además, o sea, comercializas y además brindas el servicio de transporte, ¿no? En ese caso, ¿qué porcentaje vamos a aplicar? Habría que evaluar sus ingresos brutos. Ejemplo, por el lado de la ferretería y la venta o la comercialización de materiales de construcción, le ha generado ingresos por 5 millones de soles. En cambio, el transporte, 800.000 soles. ¿Cuál será el porcentaje que va a aplicar? En función al comercio. ¿Y qué dice el comercio? 8%. Ah, ya. Entonces ahí hay que evaluar cuál generó la mayor cantidad de ingresos brutos para definir el porcentaje. Entonces, una vez que yo identifiqué mi actividad y obviamente el porcentaje de distribución, ya estoy listo para el paso final, que es la distribución de las utilidades, ¿no? Entonces, en el paso 3, voy a poner un poquito de zoom. En el paso 3 señala determinar la utilidad antes de impuesto y participación. Como es el caso de la empresa A, es 1.090.000. Ya tengo mi 1.090.000. Segundo, aplicar el porcentaje de participación en función de su actividad. En este caso, para temas prácticos, para temas del desarrollo de la clase, he decidido que la empresa sea industrial, 10%. Entonces, de esta utilidad antes de impuesto y participación, el 10% son 109.000 soles. 109.000 soles. Entonces, este importe es el que se va a repartir entre los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la forma en que se distribuye? La norma señala la siguiente forma. 50% en función de los días laborados y 50% en función de la remuneración. ¿Ya? Entonces, estos 109.000 se dividen en dos partes, en función de los días y en función de la remuneración. ¿Ya? Mucha gente cree esto. Ah, no, la empresa tiene 109.000 de utilidad para distribuir con los trabajadores y son 22 trabajadores emprendidos. Ya, esto le toca a cada uno, ¿no? 4.000 soles, 4.900. Falso, falso, eso es totalmente falso. Porque la norma me dice que esta es la forma correcta de distribución, en función de los días y en función de la remuneración. ¿Ya? Entonces vamos con el primer paso, o el primer 50%, que es en función de los días laborados. ¿Tú qué vas a hacer? Y aquí es donde viene lo tedioso. Aquí es donde viene lo tedioso. Lo que tú debes hacer es una identificación de los días laborados de manera individual. ¿Cuántos días laboró el trabajador 1? ¿Cuántos días laboró el trabajador 2? ¿Cuántos días laboró el trabajador 3? Y así sucesivamente hasta cada uno de los trabajadores que tengan derecho a recibir estos días. Ahora, ¿qué se entiende por día laborado para efectos del decreto legislativo 892? Para la ley de las utilidades. Dice, artículo 2, inciso A del decreto legislativo 892. 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador y entiéndase como tal el día real y efectivamente trabajado. El día real y efectivamente trabajado. Para este efecto se consideran como días laborados los días del descanso prenatal y postnatal de la trabajadora, ¿no? Esto ha sido, bueno, ya no es tan reciente, ya tiene sus añitos, cuando salió la ley de utilidades justas para las madres, ¿no? Donde incorporó esto, porque se veían afectadas las madres, no se les consideraban sus días por descanso por maternidad, ¿no? Hoy por hoy ya es una realidad, así que ya no están siendo afectadas. Ahora, entonces dice, entiende, y lo pongo en rojo para que tú te puedas dar cuenta, entiéndase como tal el día real y efectivamente trabajado. Entonces, y por último, vamos al artículo 4 del reglamento. Dice, para la aplicación del inciso A del artículo 2 de la ley se entenderá por días laborados aquellos en los cuales el trabajador cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las ausencias que deben ser consideradas como asistencia para todo efecto por mandato legal expreso. Ya ver, dice. Se entiende como días laborados aquellos donde cumplas efectivamente la jornada ordinaria.
Por ejemplo, a ti te contrato para 8 horas al día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, qué sé yo, y está tu jornada, ¿correcto? Ese día que tú fuiste a la empresa y cumpliste tu horario es un día de labor efectiva o efectivamente elaborado, como dice el Ejecutivo. Excepcionalmente, se van a considerar también aquellas ausencias que se consideren días efectivos de labor, porque hay una ley que expresamente le da esa condición. Oye, yo estuve ausente, sí, pero hay una norma que señala que esa ausencia se debe considerar como día de labor efectiva. ¿Qué ejemplos tenemos al respecto? Los siguientes, por ejemplo, los permisos o licencias a dirigentes sindicales, la sanción tributaria por cierre de establecimiento, ¿no? Si por ahí llegaron y le clausuraron el local a la empresa donde tú trabajas por infringir las normas tributarias, no es tu responsabilidad. Esos días se te van a considerar como efectivamente elaborados. Permisos o licencias a los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Que son 30 días al año. La suspensión de contrato de trabajo debido a casos fortuitos de fuerza mayor, por ejemplo, la pandemia, ¿no? La suspensión perfecta de labores. La hora de lactancia, recuerda que hasta el año de nacido, el año, la trabajadora tiene este derecho de darle lactar, ¿no? Y también otro beneficio que va de la mano de la implementación del lactario. ¿Qué más? El trabajo prestado por persona no sujeta a horario ni control, ¿no? Las personas que no son fiscalizadas, ¿no? Que no están bajo sujeto de fiscalización, por ejemplo, un vendedor que sale y llega a la empresa temprano, hace unas coordinaciones y fuga de la empresa. Y se aparece pues al final de la jornada o horas después. No está sujeto a control. Lo único que le exigen a esas personas, por lo que en el caso planteado, en el ejemplo planteado, es el cumplimiento de las metas, ¿no? O sea, no hay una fiscalización, un monitoreo, una supervisión, ¿no? Constante, ¿no? No están fiscalizados. Y días que el trabajador se encuentre incapacitado a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional debidamente acreditada. ¿Ya? Ahora, ¿qué queda fuera? Estas son las ausencias que legalmente se deben considerar como efectivamente elaborados porque la misma norma de estas ausencias lo señala. Entonces, estás ausente, pero se te van a tomar en cuenta. Ah, ya, bacán. Ahora, ¿cuáles están fuera se consideran como jornada ordinaria para el cálculo de los días sábados de lo que trabajas? Sí, 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 también. Efectivamente, ¿no? Entonces, la jornada de la empresa, ¿no? La jornada de la empresa sería un día, ese es un día de labor efectiva, ¿no? Porque recuerde, ¿no? Si la empresa dice trabajas de lunes a sábado bajo el mismo horario, se considerará. Si la empresa dice de lunes a viernes 8 horas y los sábados mediodía, la empresa es la que está imponiendo la jornada, así que se va a considerar como un día de labor efectiva. Bueno, gracias por tu pregunta, Will. Ahora, ¿cuáles están excluidos? ¿No? Porque no hay una norma o la norma que cree esta ausencia no considera que es una labor efectiva, por ejemplo, el descanso vacacional. Los 30 días de descanso vacacional no serán considerados como días de labor efectiva, ¿ya? No serán considerados. La licencia con goce de haberes, la licencia sin goce de haberes, el descanso semanal obligatorio, los feriados no laborables y las horas tampoco, ¿ya? Un detalle adicional, dice, es el siguiente, ¿no? Cuando hablamos de los trabajadores a tiempo parcial o part-time. Tratándose de trabajadores que laboran a tiempo parcial, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada hasta completar la jornada ordinaria del empleo. Un ejemplo, vamos a suponer que el trabajador fulano de tal es part-time, trabaja de 4 horas al día y la jornada de la empresa es de 8 horas al día. Entonces, 2 días de un part-time harán un día de un trabajador normal. Entonces tú acumulas. Ah, ya. En otras palabras, los días de un part-time los dividirías entre dos y esa es su cantidad de días de labor efectiva real, ¿no? ¿No? Porque tiene que equipararse a un trabajador ordinario, un trabajador normal, ¿ya? Entonces, estas consideraciones debes tener presente para efectos del cálculo en función de los días laborados, ¿ya? En función de los días laborados. Ahora, teniendo claro esto, teniendo claro qué es labor efectiva y qué no, ahora sí tú vas a sumar todos sus días de labor efectiva por cada trabajador a lo largo del año.
Por ejemplo, el trabajador uno laboró un total de 125 días. El trabajador 2 laboró un total de 210 días, el trabajador 3 200 días y así sucesivamente hasta cada uno de los trabajadores que ingresan al cálculo. Una vez que tú determinaste la cantidad de días de labor efectiva de cada uno de ellos, vas a obtener un total. Vas a sumar todos sus días de labor. Ya, vas a sumarlos. ¿Y qué vas a hacer una vez sumado? Vas a proceder a calcular un factor de distribución. Un factor de distribución. ¿Y cómo se obtiene este factor de distribución? De la siguiente manera. Vas a dividir la porción, el 50% de las utilidades a distribuir entre los trabajadores, dividirlo entre qué? Entre el total de días laborados de todos los trabajadores. ¿Ya? Entre todos los trabajadores. Entonces, eso me da un factor de 17.77. ¿Cómo se interpreta este factor? De la siguiente manera. Significa que por cada día de labor efectiva te corresponden 17.77 soles de los 54.500. Entonces, para hallar la participación del trabajador en función a los días, el procedimiento final sería multiplicar sus días de labor efectiva a lo largo del año por el factor que hemos determinado hace un momento. ¿Cuánto es eso? En el caso del trabajador 1, 2.221.23. En el caso del trabajador 2, 3.731.66. Trabajador 3, 3.553.96 y así sucesivamente. Una vez que haces esta distribución entre cada uno de los trabajadores, vas a sumar todo, lo vas a sumar. Y se entiende que una vez que sumes todo, vamos a llegar al importe del 50%. No te debe dar ni más ni menos. Alejandro, ¿y qué pasa si me dio más o me dio menos? Se supone que hay algo que has hecho mal, porque lo único que hemos hecho es distribuir esta cifra. Es imposible que te dé una cifra mayor o una cifra menor. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma y estas son las consideraciones que tú debes tener en cuenta para poder distribuir la actividad en función de los días laborados. Ahora, vamos al otro 50% en función